¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Yackers. Empezamos el año y no necesariamente con el pie derecho, por lo que consideramos importante tomar en cuenta el tema que está quejando a nuestro país, la inseguridad. Y para ello hemos elaborado el siguiente informe. La inseguridad es un grave inconveniente que aqueja al Ecuador. ¿Cómo entender las causas y consecuencias de este problema? La inseguridad pública es un problema complejo que afecta a muchas sociedades. Las causas de la inseguridad pública son diversas y van desde la falta de oportunidades económicas y educativas, la desigualdad social, la corrupción, la impunidad, la violencia, la delincuencia organizada, hasta la falta de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. Las consecuencias de la inseguridad pública pueden ser graves y variadas, como el aumento de la violencia, la disminución de la calidad de vida, la pérdida de confianza en las instituciones, el deterioro de la economía, entre otros. Es importante recalcar que la inseguridad pública es un tema complejo y multifacético, por lo que su solución no es fácil ni inmediata. Se requiere de un enfoque integral y de largo plazo que aborde las diferentes aristas del problema. En Ecuador este problema ha ido en aumento en los últimos años. La violencia en el país ha alcanzado niveles históricos y se ha convertido en una prioridad para el gobierno. La violencia se ha extendido a varias ciudades y los ataques pueden ocurrir en cualquier momento del día. La tasa de homicidios en Ecuador ha aumentado significativamente en los últimos años, cerrando el 2023 con un promedio de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en el país más violento de la región. Entre las causas principales se encuentran la pobreza y la desigualdad, que afectan especialmente a las zonas rurales y en las zonas urbanas a los barrios periféricos, población que no cuenta con los servicios básicos para una vida digna y carecen de atención en salud. La falta de oportunidades laborales y educativas, que hace que muchos jóvenes se involucren en actividades delictivas o emigren del país. La debilidad del sistema judicial y penal, que no garantiza justicia ni la protección de los derechos humanos. La insuficiencia de recursos e insumos para la fuerza pública, que limita su capacidad de respuesta y prevención. La presencia de bandas de delincuencia organizada y del narcotráfico que generan violencia, extorsión y corrupción. Como vemos, el problema de la inseguridad es complejo y deriva de varios factores. Sin embargo, las autoridades han puesto el foco principal únicamente en el tema del narcotráfico, que por supuesto trae graves consecuencias a nivel global. ¿Cómo se presenta el problema del narcotráfico en el país? Entre el 70 y el 80% de toda la droga del mundo se mueve por vías marítimas y la ruta más utilizada en los últimos años ha sido la ruta del Pacífico. El Ecuador tiene una posición estratégica en el mapa por encontrarse en la mitad. Divide al continente en dos. Las organizaciones criminales locales aprovechan la materia prima como la coca, amapola y otros opioides provenientes de Colombia, Bolivia y Perú. Han visto en los puertos del Ecuador la mejor manera de acceder a los precursores químicos que vienen desde Asia y distribuir la droga desde ellos al resto del continente y a otras partes del mundo. En este sentido es que el Ecuador se vuelve un objetivo primordial para los grupos criminales de narcotráfico a nivel global, como albaneses e italianos, y por supuesto los grupos criminales mexicanos que ya tienen control sobre varios puertos en el Pacífico y que extienden sus pactos. Son principalmente dos, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes hacen alianza con los grupos criminales ecuatorianos que tienen el control de las cárceles como centros de operación. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades gubernamentales frente al problema de la inseguridad y el narcotráfico? ¿Cómo ha pasado el Ecuador de ser, según el Banco Mundial, el segundo país más seguro de Latinoamérica a ser el más peligroso? Revisemos las principales actividades de los gobiernos en los últimos 17 años. Desde 2007 hasta mediados de 2017, Ecuador estuvo gobernado por Rafael Correa, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro de Investigación para la Economía y Política y el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno emprendió importantes reformas económicas y políticas, logrando un crecimiento económico sostenido, así como una reducción drástica de la pobreza y la desigualdad, factores claves para reducir la inseguridad pública. De 2007 a 2016, el gobierno de Correa duplicó el gasto social, llevándolo al 4.3% del Producto Interno Bruto al 8.6%.
Durante este periodo, Ecuador experimentó aumentos significativos en educación, salud, empleo y seguridad. Correa priorizó la educación como un derecho humano y un factor de desarrollo. Su gobierno aumentó el presupuesto, la calidad, la gratuidad de la educación desde el nivel inicial hasta el superior. También creó nuevas universidades, becas, programas de alfabetización y capacitación docente. Amplió la cobertura y el acceso a los servicios de salud pública, especialmente para los sectores más vulnerables. También mejoró la infraestructura, el equipamiento y el personal médico de los hospitales y centros de salud. El gobierno invirtió en la prevención y el tratamiento de enfermedades como el dengue, la malaria, el VIH y el cáncer. Elevó el salario mínimo, las prestaciones sociales y la protección laboral de los trabajadores. También promovió la generación de empleo público y privado, especialmente en sectores estratégicos como la energía, la minería, el turismo y la agricultura. Correa fortaleció la seguridad ciudadana y la soberanía nacional con algunos puntos muy importantes. En la Constitución del 2008, con una nueva concepción de seguridad integral, planificación de Estado, participación ciudadana y control social. En institucionalidad, con la creación del Ministerio del Interior. En desconcentración, con la implementación del modelo de gestión de servicios de seguridad en distritos y circuitos. En videovigilancia, con la creación del Sistema Integrado de Seguridad EQ 911. Implementó una nueva doctrina policial con enfoque civil, comunitario y de derechos humanos. En tecnología, con la implementación de sistemas de análisis y georreferenciación del delito en tiempo real. En infraestructura, con la construcción de UPCs y VCs a nivel nacional. En rehabilitación social, con nuevos centros de rehabilitación con enfoque de reinserción, derechos humanos y seguridad. En modernización, con la dotación logística, armamento, aeronaves, comunicaciones, centro de medicina legal y ciencias forenses. En inteligencia, con la dotación de tecnología y equipos de inteligencia antidelincuencial para combatir el delito. En reestructura operacional, con las unidades especializadas contra el microtráfico. Estos programas sociales, acompañados de sólidos indicadores macroeconómicos y un crecimiento sostenido, llevaron a una reducción masiva de la pobreza y la desigualdad. La pobreza disminuyó un 41,6% en 2016, mientras que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, disminuyó un 16,7%. Aunque estos éxitos sociales se atribuyen a menudo a los altos precios de las materias primas en ese momento, el gobierno también implementó importantes reformas institucionales y financieras que aumentaron los ingresos y la liquidez interna. En mayo de 2009, en plena recesión mundial, Ecuador estableció un requisito de liquidez interna que obligaba a todos los bancos a mantener el 45% de sus activos líquidos en el país. Esto ayudó a traer miles de millones de dólares de regreso al país, lo cual fue vital para que Ecuador evitara crisis económicas o recortes sociales importantes, en el caso de una caída de los ingresos de las exportaciones, por ejemplo del petróleo. Ecuador también implementó un impuesto sobre la salida de divisas del país que recaudó alrededor de $1.000 millones anuales en ingresos gubernamentales a partir de 2012, lo que le permitió al gobierno mantener sus niveles de gasto, incluidos los programas sociales, a pesar del desplome de los ingresos petroleros. El gobierno convirtió al Banco Central en parte del poder ejecutivo, lo que le permitió reducir significativamente las tasas de interés reales. Todo esto, combinado con las reformas fiscales analizadas anteriormente, hizo que Ecuador pudiera responder eficazmente a la recesión mundial de 2009, proporcionando un impulso del 5% del Producto Interno Bruto, uno de los más altos de la región. Las políticas innovadoras establecidas en los años de Correa también jugaron un papel clave en la respuesta del país ante el desplome de los precios del petróleo que comenzó en 2014. A pesar de no tener una moneda nacional, el Banco Central del Ecuador emprendió una política plurianual de flexibilización cuantitativa, que generó unos $6.800 millones, lo que resultó crucial para que el país volviera a crecer. Para este cambio también fue fundamental el uso por parte del gobierno de aranceles a las importaciones, que se impusieron en virtud de las normas de salvaguardia de la balanza de pagos de la Organización Mundial del Comercio en 2015. Se calculó que estas medidas aumentaron el Producto Interno Bruto en un 7,6% en 2 años, en comparación con lo que habría sucedido sin su implementación. Estos aranceles sirvieron como una importante herramienta de política anticíclica que ayudó a restaurar el crecimiento. Como vemos, la política económica de Rafael Correa logró reducir la pobreza, la desigualdad y la inflación.
pero también generó críticas por el déficit fiscal, la dependencia de las exportaciones y la restricción al sector privado. Lenín Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de 2017, presentándose como un líder comprometido y dispuesto a seguir la misma línea que el correísmo había marcado. Sin embargo, su gestión ha sido objeto de críticas, especialmente en el ámbito de la seguridad. Se esperaba que Moreno siguiera fiel al principio del socialismo del siglo XXI y corrigiera los errores del último mandato de Correa. Sin embargo, tomó decisiones que sorprendieron a muchos en medio de una crisis emergente. Pero, ¿qué hizo Moreno? Deudas y préstamos internacionales. Moreno recurrió a diversos países como China, Estados Unidos, Rusia y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional para cubrir el déficit fiscal. Impacto de la crisis por COVID-19. La crisis empeoró con la llegada de la pandemia, resultando en recortes en sector público y reducciones en el presupuesto de salud. La pandemia también exacerbó la corrupción con mafias y delitos relacionados con medicinas, vacunas, entre otros, que involucraron a pandillas y políticos. Falta de política monetaria ante las emergencias. La falta de una respuesta monetaria efectiva llevó a una mayor dependencia del petróleo. Moreno redujo el presupuesto en educación y sobre todo en las universidades públicas, además de intentar eliminar el subsidio a los combustibles que nos llevaría a una huelga nacional. Impacto en el empleo. La falta de medidas efectivas para contrarrestar la crisis económica resultó en un aumento del desempleo. La tasa de empleo adecuado disminuyó significativamente, pasando del 37.9 en marzo de 2019 al 30% en diciembre de 2020, según informes del INEC. ¿Y qué relación tienen estas acciones con la seguridad? Antes de la presidencia de Moreno, Ecuador tenía la tasa más baja de muertes violentas con 5.2 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, durante su mandato, estas cifras se dispararon. Moreno eliminó gradualmente el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad, otorgando las funciones de coordinación de seguridad al ministro de Defensa. Además, creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, responsable de la crisis carcelaria de 2019 y hasta ahora la crisis más grande a nivel de Latinoamérica. Las principales bandas como choneros, lobos y tiguerones crecieron debido a la crisis, convirtiendo al Ecuador en un objetivo para lavar dinero por parte de cárteles mexicanos, italianos y albaneses. Las guerras de las cárceles y las calles no dieron tregua y el número de miembros de estas organizaciones aumentó, diversificando sus actividades no solo hacia el narcotráfico, sino también con robos, sicariatos, secuestros, entre otros. Moreno concluyó su mandato con una aprobación del 9.3% según la encuestadora Cedatos, dejando al país en un estado de caos que el presidente Lasso deberá resolver. Ahora hablemos del famoso Ecuador del encuentro, comenzando el 31 de mayo de 2021, cuando el gobierno inició un ambicioso plan de vacunación con una necesidad de financiamiento de 11.600 millones de dólares. En ese momento, el país enfrentaba una creciente ola de violencia, con 522 muertes violentas en los primeros meses del 2021. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado se reunía para abordar la delincuencia, pero sus esfuerzos parecían insuficientes. El 28 de mayo, el expresidente Guillermo Lasso entregó el Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, al ministro Fernando Donoso, acusándolo de convertirse en un centro de delincuencia. Esto marcó el inicio de una serie de cambios en el gobierno. El 11 de junio, Lasso posesionó a la cúpula militar, mientras que el 17 de junio anunció un nuevo proceso de regulación para venezolanos en Ecuador. Sin embargo, el 11 de agosto se revela la falta de control aéreo en las provincias de Manabí y Santa Elena, desatando una serie de medidas para contrarrestar el narcotráfico. El 29 de septiembre de 2021, ante la masacre de la penitenciaría del Litoral, Lasso declaró estado de excepción por la grave situación. Pero la inquietud persistía, y el 4 de octubre, tras las revelaciones de los Pandora Papers, Fernando Villavicencio exigió a Lasso documentar sus vínculos empresariales. El 8 de octubre, el alcalde de Quevedo pidió la declaratoria de estado de excepción en el cantón debido a la ola de asesinatos. Lasso respondió el 18 de octubre,
decretando estado de excepción por 60 días en medio de posibles movilizaciones indígenas. El 14 de noviembre, otra masacre en la cárcel del Litoral llevó a cambios en la cúpula militar, y el 19 de noviembre se renovó el estado de excepción por 30 días más. En diciembre, el general de la policía Pablo Ramírez fue nombrado director del Servicio Nacional de Atención Integral, SNAI, marcando un cambio en la seguridad interna. En 2022, Lasso convocó a autoridades para abordar la crisis judicial en abril, pero en mayo la Asamblea Nacional presentó denuncias por corrupción, generando tensiones políticas. En junio de 2022, las manifestaciones en Ecuador aumentaron y la Asamblea Nacional debatió la destitución del presidente Lasso el 26 de junio. En octubre de 2022, Lasso cambió al director del SNAI, generando más controversias, y en enero de 2023 defendió la honorabilidad de su cuñado Danilo Carrera, vinculado a una estructura delictiva. En febrero de 2023, reveló supuestas conexiones entre Rubén Cherres, amigo del cuñado de Lasso, con la mafia albanesa. El 1 de abril, Lasso anunció la tenencia de armas para la defensa personal, debido al aumento de la inseguridad, mientras la fiscalía investigaba el asesinato de Cherres. El 3 de mayo, Lasso suscribió un decreto contra el terrorismo, y el 17 de mayo, el CNE recibió la notificación del decreto de la muerte cruzada. El 18 de mayo, Diana Tamaín detalló fechas para las elecciones presidenciales de Ecuador. Así concluye este recorrido por los eventos claves en el Ecuador del encuentro. Un periodo marcado por desafíos, cambios en la cúpula militar, tensiones políticas y la lucha constante contra la delincuencia. El país está en un estado crítico y la capacidad del presidente actual para abordar estos problemas será crucial para el futuro del Ecuador. Bueno, yo creo que para iniciar deberíamos tener en cuenta sobre el presente, ¿no? Antes de retomar un poquito el pasado para poder analizar un poco. Entonces, ¿las decisiones del presidente actual solucionarán el problema de inseguridad? Bueno, desde mi punto de vista, creo que la mayoría de las personas nos estamos enfocando a las soluciones de corto plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de sacar a los militares a la calle para que empiecen a tomar acciones es de cierta forma una decisión acertada, pero conforme no resuelvas los problemas estructurales como por ejemplo salud, educación o el tema del empleo, que es lo que más le afecta al Ecuador, creo que esa solución nos va a quedar pequeña. No sé qué pienses tú, Juanca, al respecto. La necesidad de generar recursos económicos es obvia. Obviamente un país que está o que goza de recursos estables, pues puede prepararse mejor y puede poder un poco paliar las consecuencias de problemas como estos, pero yo creo que el cargar toda la responsabilidad o que el pueblo, sobre todo enfocándonos en la clase media baja, tome toda la responsabilidad del caso, me parece un poco irresponsable, básicamente. No sé qué opinas tú, Fabi, al respecto. Yo creo que la situación es la siguiente. Bueno, creo que la salida de los militares, ¿no?, con respecto a la inseguridad y el trabajo en las calles que están realizando, a corto plazo puede tener resultados positivos, ¿no? Y yo creo que en los medios de comunicación hemos estado viendo ese tipo de situación. Pero si ponemos a analizarnos al mediano y largo plazo, pues lógicamente va a seguir existiendo el mismo problema. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve que los militares o policías metan presos, ¿no es cierto?, a todas estas personas que están vinculadas con este problema de narcotráfico y de, lógicamente, inseguridad, cuando puedes tú reemplazar, ¿no es cierto?, a estas personas que están ahora en la cárcel? Entonces, creo que el problema de fondo en realidad gira en torno a la pésima educación que existe en el Ecuador, ¿no? Y lógicamente a la falta y carencia de fuentes de empleo para estas personas, porque claro, yo puedo ponerles a estudiar, puedo incluso, ¿no?, hablando, ¿no?, partiendo de un ideal, darles cupos para que estudien en la universidad y demás,
¿de qué me sirve tener profesionales si yo no puedo darles estas fuentes de empleo? Entonces, todo es un ciclo, ¿no? Que se necesita y que se relaciona y que no hay cómo analizarle de forma, digamos que individual. Claro, yo creo que incluso el tema de salud pública está inmerso en esto. ¿Por qué? Por el consumo de drogas, ¿no? Entonces, todos estos aspectos deben ser solucionados porque es la base, ¿sí? De todo este inconveniente para que, pues, lógicamente no se normalice, ¿no? Esta cuestión de los militares en las calles y demás, porque lógicamente todo el tiempo uno se acostumbra y de hecho hay una pregunta con respecto a eso. Y la pregunta giraría en torno a eso precisamente, muchachos. ¿Creen ustedes que esté bien que se normalice el uso progresivo de la fuerza? En ese aspecto, Fabri, yo tengo una opinión muy personal, y es que a veces los ecuatorianos generalizamos mucho las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, nos basamos mucho en el tema de los estereotipos. Por ejemplo, yo tengo personas que realmente usan cierto tipo de drogas, por así decirlo, por ejemplo la marihuana, pero como un tema a lo mejor medicinal o de consumo individual, más no anclado a un tema de mafia, ¿no? O de terrorismo. Y sin embargo, conforme pase el tiempo, nosotros nos vamos a dejar guiar por esas percepciones y vamos a tachar a una persona que a lo mejor consume eso de forma pacífica y no está relacionado a este tipo de cosas que ya son más altas, y simplemente capaz la policía lo va a agredir, ¿me entiendes? Entonces el tema de que el uso de la fuerza se convierte en una ley o en una norma va a ser muy perjudicial a largo plazo. O sea, va a llegar un punto en que a lo mejor le atrapen a alguien que, no sé, se robó algo insignificante, por así decirlo, y lo van a golpear como que fuera un terrorista, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el poder que se le está dando a los policías y militares. No digo con esto que están haciendo mal su trabajo ahorita, porque ahorita la situación atañe, ¿me entiendes? Sino que es a largo plazo cómo van a reaccionar ellos después, ¿sí? Y eso es histórico, porque si tú lo ves en otros países latinoamericanos, por ejemplo en las dictaduras, también se comenzó de una forma pacífica al principio y se fue subiendo el tono hasta que después, por ejemplo en Argentina tenemos este caso de la famosa Noche de los Lápices, donde los militares secuestraron después a jóvenes, los torturaron. Y en el Ecuador pasó lo mismo en la época de Cordero, por ejemplo, con los famosos escuadrones de la muerte, que luego también atacaron a inocentes. Ahí tenemos el caso de los Restrepo. Entonces, no hay que olvidar el pasado. Creo que una de las fallas que tiene el ecuatoriano es que olvida mucho el pasado. Y yo vi mucha gente posteando cosas en redes sociales de que volvamos a la época de Cordero. O sea, claro, me parece ilógico a veces esa forma de pensar. No sé qué piensan ustedes. Bueno, sí, en realidad es algo muy grave y el mismo hecho de la violencia de la población ya lo ha normalizado, básicamente, ¿no? Y se ha dejado de hacer muchas cosas, muchas actividades con la excusa de que nos puede pasar algo y tenemos que estar a buen resguardo. Entonces, sí preocupa mucho este tema, además que pues el entrenamiento militar es diferente del entrenamiento policial. Los militares están entrenados literalmente para matar y su deber es en las fronteras cuando no hay guerra. Exacto. El de los policías, en cambio, es una cuestión interna, en conservar el orden y sobre todo en los últimos años lo que tuvieron los policías o lo que se intentó implementar dentro de la formación policial es esto de los derechos humanos, del tratamiento de los derechos humanos. Entonces es un poco grave esta situación de que la gente pues diga, pero si ha sido un narcotraficante, ha sido un ladrón, ha sido un drogadicto, pues cáiganle con todo, ¿no? O mátenlo. O mátenlo. Entonces sí puede traer consecuencias graves, según pues mi criterio. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, yo con respecto al tema, primero partiría del miedo, ¿no? De la zozobra que se vive socialmente. Entonces, yo creo que la mayoría de personas
lo hace porque realmente se siente insegura, ¿no? Entonces, al ver a los policías militares, probablemente sienten esa seguridad de que no les va a pasar lo que están viendo en medios de comunicación, ¿no? Estos asaltos, secuestros, extorsiones y demás situaciones. Entonces, yo partiendo de ahí, en realidad veo que hay un abuso con respecto al miedo, ¿sí? Lo que se ha planteado en un montón de países a partir de lo que se conoce como la doctrina del shock, ¿no? Y es lo que se vivió, por ejemplo, este día que ingresaron delincuentes a un medio de comunicación. Exacto. Entonces, claro, sembraron el caos y demás, y yo parto desde ahí. Yo parto desde ese miedo que ya se ha sembrado en la población y que lógicamente a la larga afecta psicológicamente, económicamente y de muchas más formas, ¿no? Entonces eso es con respecto a ahora. Lo que a mí me gustaría es que, y tú acabas de decir algo súper interesante, Dani, que es que lamentablemente nosotros generalizamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo les preguntaría más bien a ustedes, porque es el cuestionamiento que se me viene, ¿cuál creen que sería la forma como ecuatoriano, ¿no es cierto?, que debería ser para evitar el generalizar? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que podríamos recomendar, ¿no?, para evitar esta generalización? Ok. Bueno, desde mi punto de vista, creo que nosotros como ecuatorianos nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los medios de comunicación, que eso creo que es el primer factor. Si sale en la tele o si sale en una red social o algo por el estilo, nosotros prácticamente lo consideramos como una verdad absoluta, cuando realmente no es así. Por ejemplo, yo estuve viendo en estos días cómo les tenían los militares a los presos en las cárceles, y obviamente la gente dice, sí, ya se está haciendo un buen trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero la gente no llega a la reflexión de decir, bueno, adentro hay gente que es muy mala y peligrosa, genial, pero también hay un porcentaje que es muy pequeño, obviamente, de gente que a lo mejor sí es inocente, ¿me entiendes? O a lo mejor alguien que está detenido por algún delito menor, como, no sé, no pagó una pensión alimenticia. O tenencia de drogas. O por tenencia de drogas menor, por ejemplo, ¿no? Entonces pienso que nosotros, al dejarnos llevar por ese miedo, tildamos a todos por igual, ¿me entiendes? Y creo que para arreglar esa situación, primero sería cuestionarnos del por qué están pasando las cosas. Por ejemplo, en mi caso, cuando pasó esto que tú mencionas del medio de comunicación que fue invadido, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, se ponga música, que eso es lo que tú hablas de la doctrina del shock también. Y obviamente eso pienso que no debería haber ocurrido, ¿no? O sea, como en ese momento de miedo pones música y eso te hace cuestionarte cosas. Entonces yo creo que el ecuatoriano debería empezar como a investigar por sí mismo para crear su propia opinión de las cosas, ¿no? Y también cómo es que otro medio de comunicación se enlaza en el momento exacto de los hechos para poder mostrar desde sus emisiones. Y yo creo que en ese punto debemos entender la importancia, o yo no sé si el término sea importancia, pero sí, no sé, el por qué sembrar el caos. O sea, por qué el caos es importante dentro de un estado y en qué momentos es importante, ¿no? No sé, Juanca, si tú podrías darnos un poquito de luces con respecto. Mira, sabes, todos tenemos una posición política, obviamente. Todos vamos a tener una posición política y es necesario que todos los integrantes de la sociedad tengan una posición política. Pero el tener una posición política no significa que tú simpatices con un actor político o con un movimiento político. Exacto. Entonces, ahí hay que hacer una primera diferenciación para poder opinar con criterios sólidos o con argumentos diferentes al discurso que se vive realmente en este país. Porque este país en el discurso político está claramente dividido. Sabemos cuáles son esos dos bandos y sabemos cuál es el ataque constante entre ellos. Entonces, exacto. Por ejemplo, si yo te digo las opiniones que tengo yo muy personales acerca de lo que está haciendo este gobierno para querer enfrentar el problema de la violencia, de la inseguridad, tú me vas a decir, o tal vez la gente va a decir, como esto se maneja en los medios y los medios son una herramienta muy importante dentro de la opinión pública,
ya me van a identificar con uno u otro bando de esos dos. Ajá. Entonces, eso es un primer factor que la gente debería olvidarse. Porque el tema de la inseguridad es un tema que nos compete a todos. Y que no importa tanto la bandera política, ¿me entiendes? No Sino importa. que es algo que es vital, ¿no? Es algo vital. Se han perdido muchas vidas y se siguen perdiendo muchas vidas, ¿sí? Pero... Y todas las vidas son valiosas también, ¿no? Además, todas las vidas son valiosas. No es cuestión de que, porque es un drogadicto, porque es un ladrón, porque es un narcotraficante, porque es esto, hay que exterminarlos y hay que matarlos como si fueran ratas, ¿no? Y de hecho esto nos lleva a una pregunta y es, y se ha visto mucho en redes sociales, ¿no? ¿Por qué los ecuatorianos no reflexionamos sobre una correcta reformación con respecto a los PPL? Es decir, ¿por qué no reflexionamos por qué este sistema carcelario que se supone que debe rehabilitar a esta persona para nuevamente, ¿no es cierto?, que funcione dentro de una sociedad? Entonces, ¿por qué no también analizar esta situación? Sí, porque yo he visto, y es que también intento entender, ¿no?, que muchas personas tal vez hablan desde la ira, porque también da ira, ¿no?, que tú no puedas salir con esa seguridad y no sé, poder compartir con tus familiares, amigos y demás. Y claro, deseen la muerte más bien de estas personas y no una reformación. Entonces para mí eso es algo curioso. Pero claro, intento entender que parte de la ira, parte del miedo, pero aún así, ¿no? Es un tanto incomprensible. Sabes que las pugnas políticas han hecho mucho daño a nuestro país. Yo sí pienso que hace años, ¿no?, en años anteriores, fortalecer la institucionalidad del Estado y uno de esos aspectos con el tema de las cárceles se iba por el camino ese de la reinserción de aquellas personas privadas de la libertad hacia, pues, la sociedad, ¿no es cierto? Porque tenían... en esos centros de rehabilitación en esos nuevos centros de rehabilitación, porque recuerden ustedes que eliminaron el uso del penal García Moreno, que se convirtió en un museo del pasado que vivía esa gente, hacia estos nuevos centros de rehabilitación que estaban totalmente equipados con videovigilancia, que tenían las condiciones adecuadas y que además, sobre todo, algo muy importante, la gente que estaba pagando sus delitos en estos centros estaba ordenada y clasificada según la tipología de su delito, ¿no es cierto? Entonces, el eliminar todos estos aspectos y mezclarles a todos, para mi punto de ver, esa reducción de la institucionalidad del Estado, y un ejemplo de ello, el destrozar estos sistemas de rehabilitación así como lo han hecho, fue por puras pugnas políticas. Exactamente. De hecho, en el Ecuador, de hace más de 10 años, nosotros éramos, creo que, uno de los países más seguros en Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero íbamos, digamos que por un buen camino. La cosa es que esas pugnas políticas nos han dividido y nos han hecho más bien retroceder en el tiempo, ¿no? Y eso lo puedes ver no solamente en la crisis de inseguridad, sino en desempleo, en educación, en todo lo demás. Es como que se ha retrocedido en el tiempo realmente. Claro. Y lo que ahora deberíamos pensar es qué hay detrás de todo esto, porque al final la gente pobre y la gente aún más pobre o que vive en pobreza extrema es la que está pagando quizás los platos rotos, ¿no? Porque el narcotraficante no es que vive en un sector humilde, ¿no? O sea, la mayoría de gente pesada de las mafias está en otros lugares, ¿me entiendes? Claro. Y ahorita lo que se está haciendo es capturar a los peones, como habíamos conversado detrás de cámaras antes de preparar esta emisión. Tú no... Y no llegas a ver esa magnitud de por qué se está haciendo, como yo lo llamo, es como una pequeña exterminación de lo que a lo mejor estorba en la sociedad, ¿no? Creo que nosotros no pensamos en salvarles a estas personas, sino más bien como exterminarles, porque al final nos están estorbando dentro del desarrollo económico del país. Entonces, es importante reflexionar, y a manera de analogía o de metáfora les digo esto. ¿Cómo se gana el ajedrez? Estrategia. Táctica y estrategia. Ya. ¿Y el ajedrez se mata exterminando a los peones o capturando al rey?
capturando al rey. Entonces pensemos en esto. La gente pobre realmente es víctima de estos problemas. No es realmente la culpable. En esencia, si hablamos del narcotráfico, el rey no vive pues en Atucucho, en el Comité del Pueblo, en los sectores populares o en cualquier sector de la ruralidad. El líder claramente tiene el suficiente dinero para vivir cómodamente, para poder sacar los recursos del país e invertirlos afuera, para poder invertir en negocios que puedan esconder el dinero de las ganancias de este problema. Entonces yo creo que el gobierno, en lugar de implementar una tarifa elevada del IVA, con la excusa de que somos el país que tiene la tarifa más baja del IVA, pero acá todo es caro. Claro. Y los pobres son los que directamente pagan las consecuencias. No es que el pobre no se va a ver afectado. Exactamente. Si sube el IVA, sube todo. Suben las materias primas y sube todo. Entonces, ¿cómo enfrentamos este IVA teniendo el mismo sueldo básico que no alcanza para cubrir ni siquiera la canasta básica? Es que para cubrir la canasta básica debemos trabajar 2 o 3 personas en casa para por lo menos sobrevivir. Claro. Y eso que estamos hablando de clase media. Y ya son problemas que también generan. Imagínate los que viven solos. Claro, imagínate. Imposible. Una persona que vive sola es casi imposible. O sea, tendrías que ganar más de un básico. Y esto nos lleva a algo más. Porque ha habido, en palabras, ¿no? Que hay países dispuestos a apoyar al gobierno y demás dentro de esta lucha con la inseguridad. Pero hemos visto que el gobierno ha realizado acuerdos solo con un país, que en este caso sería los Estados Unidos. Entonces, ¿ustedes cómo miran estos acuerdos que se han hecho recientemente con los Estados Unidos? A ver, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que los Estados Unidos no es un país santo como suele plantearse siempre como el salvador del mundo. De hecho, es un país que no te invade necesariamente con la guerra como ha hecho con países de Medio Oriente, por ejemplo. Muchas veces te lo hace con acuerdos como este, ¿no? Que de cierta forma te invaden despacito, de forma progresiva. Y es que nosotros ya tuvimos esa situación con la base de Manta. De hecho, mucha gente dice, no, es que la base de Manta antes con eso se capturaba todas las drogas y que no sé qué. Pero tendríamos que ver una comparativa, ¿no? De si era mejor antes con la base de Manta o no. Y realmente siempre cuando un país te ayuda no es de a gratis. O sea, claro. Nadie te ayuda de a gratis. O sea, un país si te va a ayudar siempre es con un fin o con un objetivo, tanto político como económico. O sea, el Ecuador es un país rico en materias primas y Estados Unidos lo ha hecho eso en muchos países cuando te ha brindado ayuda. Por ejemplo, a Irak lo ayudó con el tema del terrorismo, pero al final se quedaron y empezaron a saquear recursos como el petróleo. Entonces, al final debe haber una especie de acuerdo político también con ellos y de qué se van a llevar de todo esto, porque no nos están regalando nada. De hecho, la misma jefa del Comando Sur dijo eso. Claro. Que aquí Latinoamérica es una zona rica en recursos. Y eso, claro, y tal vez eso la gente no está viendo sabe. Esa dimensión. Por ejemplo, en Argentina está pasando algo similar. Bueno, ellos no tienen una crisis de inseguridad como la nuestra, pero sí una inflación súper alta. Y por ejemplo, el nuevo presidente, que es Milei, dentro de sus propuestas económicas está la explotación del litio. Sí. Ya saben para qué funciona el litio, que es para toda la tecnología prácticamente. Pero esa materia prima se van a llevar los Estados Unidos y los países más poderosos, ¿no? Pero la cosa es, ¿y toda esa plata que se va a llegar por vender esa materia prima, hacia dónde va? Y yo creo que hay que reflexionar también algo. Y últimamente se estaba viendo en algunos medios que se iba a retomar la explotación en el Yasuní. Y ahí responde también, porque es reciente, realizan acuerdos y se habla sobre la explotación del Exacto. Entonces todo tiene una correlación, ¿no? Y en Argentina ahora ya están en paro nacional y el presidente no va ni mes y medio, o sea. Claro.
Y claro, la cosa es preguntarnos por qué nos está pasando todo esto en el país y qué hay de trasfondo, ¿no? Por ejemplo, se nos viene una consulta popular. ¿Acaso será todo lo que vivimos un escenario planeado para que nosotros en todas las preguntas de la consulta digamos sí a todo? ¿O aprobemos que es necesario luchar contra la inseguridad y aprobemos del IVA al 15% y luego eso no se quite? Porque claro, al principio nos dicen que va a ser mientras dure la guerra contra el crimen, ¿no? Pero la guerra contra el crimen yo capaz la puedo extender muchos años y seguir viviendo del 15% del IVA. Como en Colombia. Como en Colombia, hasta el día de hoy. Entonces, como ecuatorianos debemos reflexionar mucho. O sea, yo pienso que hacer esta emisión es para llamar a la reflexión y de que pensemos bien qué decisiones vamos a tomar, tanto en esa consulta como de aquí para el nuevo presidente que elijamos, porque Noboa se nos va en 2 años y luego ¿qué vamos a hacer? Menos de 2 años. Claro. O menos de 2 años. Y además, si existe un marco legal, como lo es la Constitución de la República, ¿por qué no se está respetando lo que dice la Constitución? ¿Por qué tanta intención de reforma? Y si es que quieren consultar al pueblo y el pueblo decide las cosas, ¿por qué preguntar nuevamente? ¿Por qué no respetan la voluntad popular? Entonces, Y esto nos lleva, de hecho, a otra pregunta que se vincula mucho con la Constitución del Ecuador, específicamente la Constitución que se hizo en el gobierno de Correa. Recordemos que esta Constitución abrió la puerta a todos los extranjeros. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿esta falta de requerimientos para el ingreso de extranjeros al Ecuador de alguna manera incidió para la inseguridad en la que estamos viviendo actualmente? sabes que puede ser un factor importante dentro de la crisis, porque ya vimos que pues, este problema no es aislado, no es cuestión de que nos está fallando esto y lo demás está bien. No, es totalmente, está totalmente relacionado, ¿no?, con la economía global del país. Y el libre ingreso de la gente al país creo que sí afectó en gran medida, sobre todo a la cuestión del empleo en el Ecuador. Sí, yo concuerdo. La cuestión del empleo. Concuerdo. Y esto por dos razones. Número uno, el trabajador que vendía sus servicios o su trabajo por menos del sueldo básico normal, ¿no es cierto? Y número dos, el empresario que no respetaba las leyes y que contrataba a ese trabajador que vendía su trabajo por menos, sabiendo que es obligación pagarle un sueldo básico, todos los beneficios de ley y el seguro social. Entonces, es un tema también ya de estructura, si se puede decir, hasta cultural, pues la situación. Si nosotros no cambiamos la mentalidad y no somos responsables en todos estos procesos que atañen y que corresponden directamente a la economía y a toda la parte política, social y cultural del país, no podemos transformar la situación como es debido. Y dicen que no es bueno comparar, pero sí, claro, pero en este caso creo que lo apremio, porque si nos ponemos a ver, ¿no es cierto?, otros países, pues otros países sí te piden visa. Chile, ¿qué otro país, Dani? Argentina. Pero bueno, la México. situación es que hay requerimientos, ¿no? Claro. Hay requerimientos Básicos, para que puedas básicos. realizar turismo y demás. Yo creo que si es que se requiere a un ecuatoriano en otro país, ¿por qué Ecuador no lo hace también? Y mucho más en el contexto en el que se está viviendo. No estamos viviendo otro contexto. Lo que pasó para también, y eso es importante que mencione el Juanca, bueno, primero aclarar que nosotros no estamos en contra de que otra gente venga al Ecuador, absolutamente. Son bienvenidos. Es un riesgo, ¿no? Sino que es un riesgo también a largo plazo, porque yo me acuerdo mucho en esa época de la ola migratoria venezolana, más que todo, que muchas empresas empezaron a precarizar los trabajos. Por ejemplo, en el caso de mi papá es una persona dedicada a lo textil, y en las maquilas donde se hacen los pantalones y la ropa, por lo general había muchas personas ecuatorianas. Actualmente hay
mitad y mitad, o sea, mitad de extranjeros y mitad de ecuatorianos. ¿Cuál es la diferencia? Que para el empresario es mucho más beneficioso contratar a un venezolano. ¿Por qué? Porque se le paga menos, lo que decía el Juanca. Sí, no se le afilia al seguro social, no es necesario, y aparte puede cobrar menos de lo que cuesta un básico aquí en Ecuador. Y obviamente para un venezolano es mucho mejor porque al final se está llevando dólares a su país. Y eso también es una fuga que se nos va a nosotros, ¿sí? Que es lo que realmente fortaleció al Ecuador, por ejemplo, en la época del 99, cuando nuestros ecuatorianos se fueron a países como España, Estados Unidos e Italia, ¿no? Las remesas fortalecen tu economía. O sea, realmente el Ecuador que más prosperó fue por eso, ¿me entiendes? Pero ahora fue al revés. A nosotros se nos llevaron los dólares. Y eso hace que pierdas empleo, pierdas trabajo, pierdas educación, pierdas muchos puntos en los cuales, en vez de preocuparte tu conciudadano ecuatoriano, te preocupa más el migrante en este aspecto, ¿no? Y con eso no digo que esté mal que vengan acá, sino que realmente nos faltan políticas de empleo. O sea, el código laboral ecuatoriano es pésimo. Y ahora, por ejemplo, pretenden hacernos trabajar por horas, como en Europa. Y no somos Europa, ¿me entiendes? No tenemos una cultura europea. Es que incluso yo le veo mal el que no les paguen a estos migrantes el sueldo que es, porque si están realizando un trabajo deberían pagarles el sueldo completo. Claro. Por supuesto, o sea, yo más bien vería eso, ¿no? Que es un abuso incluso por parte de estas personas, claro, ¿no? eso obviamente. Entonces, y bueno, la cuestión es que el aplicar un impuesto obviamente puede ser beneficioso para elevar la economía de un país, pero ahí viene el pero. ¿Cuáles serían los impuestos adecuados para poder elevar la economía del país? Porque el IVA se mete pues básicamente con los pobres, básicamente. Claro. El IVA básicamente se mete con los pobres. No hay para qué maquillar la situación, no hay para qué decir que no. No hay para qué decir, pero si los empresarios y las grandes corporaciones también van a pagar igual el IVA. No es cierto, no es así. No es tanto así. Mientras a los empresarios, mientras a los banqueros se les perdonó impuestos y se les perdonó deudas que tenían con el SRI, al propio padre del presidente se le perdonó deudas. Exacto. Y ahora, por ejemplo, el Estado pretende recaudar más fondos, no sé si vieron ustedes las noticias, con el tema de la seguridad social. Ahora el IES está casi al borde de quebrar y ahora están pidiendo que los jóvenes se puedan afiliar con $50 desde los 18 a los 25 años. Desde los 16, me parece. O desde los 16, me parece, ¿no? Y claro, tú dices, buenazo, pero yo te pregunto, ¿qué joven de clase media hacia abajo tiene $50 mensuales para afiliarse a un seguro social? O sea, ya con eso te das cuenta qué clase de gobierno tenemos también, ¿no? Y bueno, ¿van a financiar al seguro social realmente? ¿O hacia dónde va a ir ese dinero? Porque esa es la pregunta. ¿Hacia dónde va todo el dinero? O sea, nosotros nos suben el IVA, bacán, empezamos a pagar. No creo que todo sea destinado al tema de inseguridad, ¿no? Entonces, yo pienso que como ecuatorianos reflexionemos mucho. Creo que eso es lo que yo pienso. Tomemos en cuenta que hay que atacar el problema y el problema a gran escala viene desde arriba, no desde abajo, ¿sí? Hay que atacar el problema. Una buena idea es atacar el problema directo a la economía de estas organizaciones. ¿Por qué no se investigan en las empresas dentro de todo el empresariado ecuatoriano? Hay muchas empresas fantasma, hay muchas lavanderías, ¿no es cierto? Entonces ataquemos, ahí está la raíz del problema, ataquemos allá, no, como les dije, no hacemos nada exterminando a los peones, vamos directo a atacar al rey. Pero que la gente entienda también que no es que estamos en contra de lo que la policía y los militares están haciendo. No estamos en contra. Hay que ir en contra de la raíz del problema, porque si no, no se soluciona nada así. Es que claro, por ejemplo, digamos, ya capturaste a unos 5 que estaban en un barrio robando, bacán, ya, pero en ese caso, cuando tú exportas la droga necesitas de un puerto, necesitas de una empresa.
que te ayude a transportar eso, ¿me entiendes? Y detrás de eso hay un gran empresario, ¿me entiendes? Necesitas lavar. Entonces limpiar, hay un todos esos sistema recursos. súper inmenso, es una red súper grande, que no se va a terminar con capturar a un joven de 16 años, ¿me entiendes? O sea, eso debemos, creo que, concientizar a las personas. Y yo creo que la tertulia de Ujú. hoy precisamente apuntó a eso, ¿no? Y la verdad esperamos que ustedes también, a partir de las diferentes redes sociales en las que pueden observarnos, puedan también reflexionar, ¿no? En realidad este es un tema realmente complejo, un tema que se puede analizar desde diferentes puntos de vista y lógicamente al ser individuos con nuestra idiosincrasia, nuestra propia ideología, pues tendremos conclusiones totalmente diferentes. Pero creo que ese es el punto, ¿no? El poder reflexionar, y creo que hemos presentado varios datos para que ustedes puedan precisamente tener una opinión con todas las decisiones que se nos vienen. Eso por un lado. Y por otro lado, pues si ustedes tienen preguntas, comentarios, si quieren una segunda parte precisamente con respecto a este tema, no se olviden de comentarnos, no se olviden igual de compartir esta tertulia que tal vez se ve muy sucinta y demás, pero detrás de esto hay un trabajo que se ha realizado con los compañeros aquí. Entonces les invitamos a que nos sigan viendo, a que nos comenten, y nos vemos aquí una próxima, muchachos. Gracias por toda su atención y nos vemos, ¿no? Sí, quedan muchos temas pendientes para poder analizar. Por ejemplo, dentro de estos temas se nos queda algo muy importante que ha acabado con mafias en todo el mundo, como es la legalización. El tema de la legalización. Entonces, es muy importante. No sé si es que la gente quiera debatir acerca de este problema, entonces, y hablar de este tema, ¿no? de la legalización, entonces sería algo también muy productivo para que pueda entrar en debate. Entonces, por el momento creo que ha sido todo. Están muchos temas ahí para poder analizarlos en una próxima ocasión, y muchas gracias por vernos y por compartir este tipo de contenido. ¿Sí? Hagamos de estos análisis una herramienta para la reflexión y sobre todo para el conocimiento y para la educación. Sí, es importante. Sí. Gracias, amigos, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.